¿Cómo está Daniel Rebolledo? ¿Un agrado? Igualmente, muy buenos días, don Raúl, muy buenos días a todos los televidentes que nos están viendo en casa. Hoy día vamos a hablar de las enfermedades respiratorias del niño, las IRAS. ¿Ya? Iras, eso me suena, pero Suena a como algo enojo, más así. psicológico, pero no. Las enfermedades respiratorias atañen principalmente a los sujetos que están en los grupos etarios menores a los 5 años, ¿ya? Y hay que tener en cuenta que antes del 1994, cuando no existía el programa IRA, las muertes por neumonía eran el doble de lo que son hoy en día. Bueno, ¿Ya? hemos bajado la mitad. Hemos bajado a la mitad. Ya. Ese programa en que consistió, que se implementaron en los consultorios a lo largo del país, las salas IRA. Ya en las salas IRA había un médico encargado de la sala IRA y un kinesiólogo a cargo de la sala IRA. ¿Ya? ¿Ira qué es lo que significa? Infecciones respiratorias agudas. Perfecto. ¿Ya? Entonces nos vamos a ir acompañando las imágenes para poder ir entendiendo los procesos. ¿Ya? Las enfermedades respiratorias, en este caso, son las que más consulta tienen en los SAPU y en los servicios de urgencia. Cuando parte mayo ya la cosa se duplica. Claro, el porcentaje es como el 60% de las consultas son por enfermedades respiratorias, sobre todo en las épocas de invierno. ¿Ya? Tener en cuenta que aún sigue siendo la causa de muerte la neumonía. El 90% de las consultas en atención primaria son por causas de síndromes bronquiales y asociados, si no tiene un tratamiento adecuado, posible muerte por neumonía. ¿Ya? Dentro de las enfermedades respiratorias, de las IRAS las clasificamos en IRAS altas e IRAS bajas. No sé si se recuerdan. En algún momento hablábamos de la parte alta y la parte de los bronquios. Nos vamos a ir acompañando, si es que podemos, de las imágenes, señor director. Tenemos de la segmentación pulmonar, desde que entra la nariz, llega a la laringe, faringe y tráquea, tenemos distintas segmentación. Todo lo que afecta desde la laringe hacia arriba son las IRAS altas. Y ahí tenemos el resfriado común, tenemos la otitis media, tenemos la laringitis, la faringitis aguda. ¿Ya? No las vamos a explicar porque son un poco más conocidas y nos vamos a enfocar principalmente en las más importantes, que son las IRAS bajas. Vamos avanzando con las imágenes. En las IRAS bajas tenemos el síndrome bronquial obstructivo, tenemos la neumonía y el asma. Ya tenemos como las principales enfermedades. Asma y uno dice, claro, complicada eso. La cosa es complicada. Vamos a mostrar una imagen donde se muestra la fisiopatología del asma. Está un poco más adelante. Otra más. Una más. Ahí. Ahí está. ¿En qué consiste bronquial. el asma? El asma es un aumento de la secreción bronquial. Ahí se ven dos tubitos, que esos son los bronquios. ¿Qué significa que hay una vasoconstricción, broncoconstricción? O sea, que el bronco se achica por un efecto de espasmo. Y eso puede ser los agentes etiológicos, o las causas pueden ser el polvo, los ácaros, el frío, el humo, la polución de la ciudad, el humo, el smog en general, sobre todo el tabaco. O sea, sufre mucho con el tabaco, el polvo, el humo, los que tienen asma. Claro, otra característica es que el asma produce hipersecreción, o sea, aumenta la producción de moco. ¿Ya? Además de eso, conjugando todo, se impide la entrada del aire. Hay una obstrucción, o sea, un tipo de patología obstructiva. Claro. Vamos a la siguiente imagen. Ahí tenemos las imágenes de las causas, smog, polución. ¿Cómo se manifiesta? Tos. Sibilancia, que la sibilancia es como el silbido, que puede ser audible a distancia o no, dependiendo del grado de gravedad. Está también las disneas, que son las incapacidades que tiene el sujeto de poder realizar una actividad, y esa falta de aire o cansancio que siente. Se ahoga ahí, por favor. Claro, se ahoga, exactamente. Y opresión torácica, que es sentir, en algunos casos muy parecido cuando hay alteraciones o problemas cardíacos. ¿Ya? Por eso que cuando un sujeto tiene asma, muchas veces se hacen estudios para tratar de diagnosticar de forma precisa si es que es por un problema respiratorio o cardíaco. ¿Ya? La prueba por excelencia para descartar es la espirometría. Eso se hace en consultorio actualmente en nuestra comuna y prontamente se implementará en nuestro centro la aplicación de la espirometría como prueba de función pulmonar. ¿Ya? ¿Cómo es eso? La espirometría es un aparato eléctrico que mide el flujo, los volúmenes y hace unas relaciones porcentuales de lo que el sujeto expira. ¿Ya? La técnica se hace antes de aplicar un inhalador y después de aplicar un inhalador para descartar el asma. ¿Ya? Si después de que nosotros aplicamos el inhalador volvemos a hacer la función de la espirometría, hay algún cambio importante, significa que el sujeto probablemente sea asmático, que el inhalador le hace bien. ¿Ya? Aquí tiene efecto. Vamos a la siguiente imagen.
Esa es principalmente la prueba. Otra prueba podría haber sido la flujometría, lo vimos la semana pasada, este aparatito que mide los litros minutos, ¿se acuerda? Donde hay que soplar. Y el tratamiento en este caso es médico. El tratamiento médico tenemos principalmente los broncodilatadores. ¿Ya? Ahí están los colinérgicos, los anticolinérgicos, una gama y clasificaciones, adrenérgicos, beta-adrenérgicos, un montón de clasificaciones. Y por excelencia, y lo he dicho antes, las técnicas kinésicas. ¿Ya? Las técnicas kinésicas permiten que un paciente con asma pueda mejorar notoriamente su capacidad pulmonar, pueda tener un mejor intercambio gaseoso y la calidad de vida en sí mejore. Mejora, ¿Ya? se puede respirar. Sí. Se puede respirar. Es básico. Claro, pero lo básico aquí, y importante que lo entiendan los pacientes en casa y los televidentes, es que tiene que haber un tratamiento médico de base, porque sin el inhalador o el corticoide que puede ir asociado, que también es de forma inhalatoria, no vamos a tener un efecto a nivel bronquial. ¿Ya? Para parar la broncoconstricción que se produce necesitamos un broncodilatador. ¿Ya? Y la técnica kinésica va a permitir, por medio de la revocación diafragmática, lo que habíamos visto que hacen los cantantes, parecido a algunos ejercicios, también aplica el kinesiólogo. ¿Y algunos locutores también? Algunos locutores también. Eso, en parte, el kinesiólogo también lo hace y lo enseña. Otra enfermedad y patología muy común de consulta, de hecho es la más común en consulta primaria, es el síndrome bronquial obstructivo, que es como un asma, pero en niños menores de 5 años. ¿Ya? La característica clínica es muy parecida. ¿Ya? Entender de que este es un condicionante y un riesgo de padecer neumonía. Es como la primera etapa. Viene el síndrome bronquial, si no se pone un freno, después podríamos llegar a una neumonía. ¿Ya? ¿Y en qué consiste? Principalmente es una obstrucción de la vía aérea, parecido a lo que teníamos en el asma. Tenemos una hipersecreción bronquial y que se da principalmente en épocas de frío. Invierno, o sea, estamos ahora. Estamos pisándole los talones al invierno y sobre todo en esta época ya se empiezan a dar los casos de síndromes bronquiales. Yo creo que lo complicado es mayo, junio, julio. Mayo, junio, julio. Julio sobre todo hay harto nivel y alta cantidad. Las causas son principalmente virales. Y ahí tenemos el rey, el virus sincicial respiratorio. Ya tenemos la influenza, que más adelante vamos a hablar cómo prevenirla y todo, la parainfluenza y otras enfermedades más. ¿Cuál es la característica que tiene? Se disminuye también el calibre del bronquio. Recordar que los bronquios son estos conductos que llevan el aire. Donde pasa el aire. Donde pasa el aire, que están recubiertos de músculo liso, ya apareció el músculo que tiene el sistema cardíaco. Se va estrechando. Que es involuntario, o sea, no necesitamos controlarlo con la mente para que se mueva el músculo, sino que es involuntario. Entonces, si llega un agente externo como el polvo, el frío, podríamos tener una broncoconstricción. Además de eso, comúnmente hipersecreción. Vamos a la siguiente imagen. Ya, sigamos. Para que alcancemos. Para que alcancemos, si le da más rápido, andamos más rápido. Ya, características clínicas que tiene el síndrome bronquial. Sibilancias audibles a distancias, parecido al asma también. Ya, diferencias entre los menores de 6 años, de 6 meses y los mayores de 6 meses. En los menores de 6 meses principalmente hay aleteo nasal. Ya, se mueven las alas que se llaman de la nariz. También tenemos cianosis. La cianosis ya es un estado un poco más tardío cuando el paciente no recibió ningún tratamiento. ¿Qué significa la cianosis? Que se pone azul. Ya puede ser una cianosis periférica o central. La periférica es cuando las extremidades están un poco violetas. ¿Ya? Significa que el bebé está con un déficit de oxígeno. Y la central, que es cuando los labios ya están un poco morados o están violetas, significa que ya es más grave. Ya, esa es como la diferencia, cianosis periférica y central. Por eso atentan las mamás en casa, cuando el bebé presente cianosis periférica, se van a dar cuenta del color de las uñas y el color de la yema de los dedos. Otra característica que tiene, rinorrea. Pues generalmente, ¿qué es eso? La rinorrea, lo habíamos conversado la semana pasada, el aumento del moco en nariz. Ya empieza a haber mayor cantidad de producción de moco. Otra característica que tiene es que hay aumento de la expectoración, se escuchan ruidos, lo que decíamos anecdóticamente es que se siente como un gallinero, porque está este ruido de las secreciones o de los pollitos, como le dicen las mamás, ¿ya? Y estos generan quejidos audibles a distancia en algunos casos. Hay que entender que la sibilancia que digo yo es el silbido. Ya. O silbido o gallinero. Y los ronquidos son los ruidos que producen las secreciones al pasar el aire hacia el pulmón. ¿Ya? El silbido se produce porque se disminuye el calibre del bronquio. ¿Ya?
por eso se produce ese sonido. El tratamiento, broncodilatadores por excelencia, acá podemos tener distintas gamas también, las farmacéuticas ofrecen distintos tipos. ¿Cuál es la característica del broncodilatador? Que permite, como ya lo hemos dicho, abrir el calibre del bronquio, permitir que el bebé pueda meter más oxígeno. Si mete más oxígeno, va a mejorar su capacidad respiratoria, va a dejar de estar azul, porque va a llegar más oxígeno. Y eso que está violeta o un poco azul, es el significado de la sangre venosa. Significa que llega poco oxígeno al tejido, ya va quedando más desecho en sangre, por eso se ve ese color. Y las técnicas kinésicas, están dadas para evitar la neumonía. Hay distintas técnicas, las mamás habrán llevado alguna vez a sus bebés, las que tienen bebés, compresión, descompresión, un montón de técnicas. Vamos a las siguientes imágenes. La neumonía y la que genera el 90% de las muertes en los menores de 5 años, que antes, como decía, era el doble y ahora ya se redujo a 7,5 por 1000 habitantes. Hay que cuidarse de todas maneras, claro, en invierno. Se redujo a la mitad. Ya antes eran 14 por 1000 habitantes, ahora 7,5. Estamos como los países desarrollados. Claro, en eso estamos, en algunas cosas estamos ganando algunas ventajas. Sí. Ya, de todas maneras, estos programas, que es el programa IRA, se van actualizando cada 3 años las guías. Cada programa tiene distintas guías que el gobierno va presentando. Y de hecho las pueden descargar en internet a través de MinSal. Ponen guía de asma, guía de neumonía. Uno sigue lo específico. Un montón de información. La característica de la neumonía es que es una inflamación pulmonar de un compromiso ya más severo. Se invade el pulmón de secreciones, ya el alveolo se llena de secreciones y ahí la cosa ya es más compleja. Se pone compleja. ¿Ya? En algunos casos necesitan los pacientes oxígeno, necesitan antibióticos, ya en los casos extremos hospitalización. La característica clínica que tiene esta enfermedad es que, bueno, en su agente etiológico puede ser viral o bacteriano. Los virus son agentes biológicos que producen alguna infección y las bacterias igual. ¿Ya? Dentro de esos tenemos los neumococos, los estafilococos, hay hartos también para regodearse. También podría haber una neumonía por hongo. Y las formas de adquirir la neumonía podrían ser habiendo tenido un síndrome bronquial, que lo vimos ya, o por causa hematógena, que estaba en sangre el neumococo y después de la sangre pasó al pulmón y en el pulmón se invadió el pulmón. ¿Ya? Vamos a la siguiente imagen. Características clínicas, aumento severo de la temperatura, más de 38,5 axilar. Ya entender de que también hay cianosis a nivel, sobre todo central, aumento de la frecuencia ventilatoria, hay retracciones intercostales que se llaman los tirajes, que el bebé hunde las costillas al respirar, y hay tirajes a nivel del cuello, en donde los músculos cervicales anteriores también aumentan, y eso es para tratar de que la parrilla costal meta más aire. Por eso que el bebé empieza a hacer esos tirajes. Ya en la desesperación, el bebé empieza a tratar de meter mucho más aire. Y también aumenta la frecuencia respiratoria. Ya habíamos visto la semana pasada, alcanzamos a hablar de la polipnea o la taquipnea. La polipnea es cuando el bebé aumenta la frecuencia respiratoria y también la profundidad. O sea, respira rápido y profundo, ¿ya? Y la taquipnea respira rápido nomás y superficial. Son como distintas características. Entender de que de los 7 a los 30 días los bebés tienen una frecuencia respiratoria de 25 a 45 respiraciones por minuto. O sea, el bebé respira súper rápido. Nosotros los más adultos respiramos normalmente 17 ciclos por minuto. ¿Ya? Depende de cuándo alterados estamos. Claro, y en el caso de los bebés, cuando tienen alguna alteración, eso podría llegar a aumentar el doble. Ya podrían llegar a haber frecuencia respiratoria en un menor de 7 días o en el menor de un mes, podría llegar a las 60 o 70 respiraciones por minuto. Súper rápido, se mueve la caja torácica. ¿Ya? Otra característica es que mucha expectoración, mucha secreción, la mamá se puede dar cuenta al cambiar el pañal del bebé, que encuentra secreciones mucopurulentas de color verde, como el color de las plantas que están acá. ¿Qué tal linda? Sí. Y ahí ya se empieza a descartar inmediatamente, el doctor hace la evaluación, pone el fonendo, escucha el pulmón, pide algún examen de radiografía y descartamos el tiro de otra enfermedad y nos vamos a atacar la neumonía. ¿Ya? Vamos a la siguiente imagen. Bueno, aquí hay un dato importante a las mamás en casa del uso correcto del inhalador. El inhalador tiene
una forma única de aplicación. Ya hemos visto en algunos casos, ya son pocos, pero llegan mamás en donde le aplican directamente el inhalador, que es el de dosis medida que se llama, que Ese era común antes, ahora parece que no iba aprendiendo. claro, lo insertan directamente en la boca y eso ya no se hace, ¿ya? Hay otros inhaladores que son distintos, que se insertan en nariz, que no tienen que ver con el área pulmonar. Son distintos, se ocupan a veces en otro tipo de patología. Ya, ¿cómo lo hacemos ¿Cómo se correctamente? hace? Primero, se agita el inhalador como si fuera un desodorante porque adentro tiene aerosol, ¿ya? Tiene el componente activo y tiene aerosol en forma de gas. Entonces, para que las partículas se dispersen hay que agitar primero. Claro. Lo que hay que hacer después en el segundo paso, insertar en la aerocámara. Hay distintos tipos de aerocámara. Esta aerocámara se ocupa principalmente en los menores de 1 año. Ya existen las aerocámaras que están dadas en los adultos y en los niños. Y en los niños se dividen en 2 tipos. En los niños menores de 1 año se aplica en boca y nariz. ¿Ya? Completo. Y principalmente en los niños de 3 años se aplica solamente en la boca porque el niño puede cooperar y le dicen, Juanito, cierra la boca, y él cierra la boca. Entonces hay una mejor cooperación. En el menor de 1 año uno no tiene nada de cooperación. ¿Ya? Entonces después de eso se pone en boca. ¿Ya? La posición más práctica es poner al bebé sentado acá, dándome la espalda a mí, al papá o a la mamá. Se pone esto en la nariz boca, ¿ya? Se presiona. Y después lo que hacemos nosotros es contar la cantidad de veces que él hunde la guatita. Tiene que contar 10 veces la guatita. Errado y no de buena manera de aplicación es cuando las mamás cuentan hasta 10. Muchas mamás en la consulta, no, yo cuento hasta 10 Y es muy rápido. No, ¿por qué no? Porque el bebé de 1 a 10 podría hacer apnea. Las apneas son el cese de la ventilación. O sea que el bebé, y es muy común que los bebés, sobre todo menores de 6 años, dejen de respirar por un par de segundos. En algunos casos a veces se asustan porque piensan que el bebé le está dando un paro ventilatorio, ¿ya? Entonces se hace eso para que el bebé pueda ingresar de forma eficaz el medicamento, ¿ya? ¿Y por qué también esto no se aplica directamente en boca? Porque si uno lo aplica en boca, el efecto del fármaco va a ser más a nivel de estomacal. Van a haber otros efectos sistémicos, porque se ingresa a la boca y después el bebé lo puede tragar. Después lo digiere y lo lleva, y los efectos son perjudiciales. Por eso se ocupa la aerocámara. Después de que se cuenta hasta 10, se saca la aerocámara del bebé y se espera 1 minuto. Y en ese minuto, ¿por qué se espera 1 minuto, mamá, en casa? Porque es lo que se demora en recargarse la dosis del inhalador. Aquí tiene un CALISPER que se llama, que es la medida que necesita, la dosis perfecta que necesita para la segunda vez. ¿Ya? Después del minuto volvemos a hacer los pasos anteriores. ¿Ya? Y siempre hay que agitar. Agitar y hacerlo. Con respecto a otro dato, tratar de lavar siempre con agua tibia y no usar detergentes abrasivos, no meter pañuelos, no meter nada, no meter tampoco el broncodilatador dentro. ¿Por qué? Porque tiene una partícula que recubre la aerocámara que impide que se peguen las partículas dentro de la aerocámara. Entonces esas viajan directamente al árbol bronquial. Eso con respecto a la aerocámara. ¿Qué hace un kinesiólogo ahí en el IRA? Hartas cosas. Pues las IRAs fueron dadas para evitar las neumonias principalmente. Pues, y dentro de las competencias nosotros tenemos una gama enorme de patologías que fueron tomadas de los belgas y de los franceses. Ellos son los maestros en técnicas kinésicas. ¿Ya? Y los belgas y los franceses a nosotros nos inculcaron eso. No sé si le ha tocado a usted ver algún familiar que lleve al bebé al kinesiólogo cuando tiene un síndrome bronquial. No. Pero lo que hace el kinesiólogo es primero evaluar, muy parecido al doctor, y después aplica técnicas manuales. ¿Ya? Con sus manos hay ciertas compresiones que se aplican en la parrilla costal del bebé y todo. Ojo en las mamás en la casa, eso no produce ningún daño. Está todo previamente... Está fríamente calculado. Está fríamente calculado y ha sido probado en sujetos, en muñecos y todo. A veces las mamás temen llevarlo al kinesiólogo porque piensan que van a sufrir y que el bebé... En realidad al bebé le molesta un poco la compresión, pero es nada más que eso. La idea es tratar de que nosotros, los bebés, eliminen las secreciones. Habíamos hablado del clearance mucociliar. ¿Se recuerda que es la capacidad que tiene el sistema respiratorio por medio de una cadena transportadora de botar los mocos hacia la zona externa? Bueno, el kinesiólogo por medio de las compresiones facilita eso. El bebé está como lleno de secreciones y por de forma fisiológica no logra botar. Por medio de la tos no puede.
no da abasto. Entonces ahí entra el kine. Mala noticia. Se nos terminó el tiempo. Se nos terminó, Ya, pero ya. demos un Mejoramos el redondito. intercambio gasoso, mejoramos la oxigenación del bebé y sobre todo evitamos las muertes por neumonía y las hospitalizaciones. Además de evitar la sobremedicación. O sea, evitamos que se le dé más antibiótico al paciente. Se reducen, de hecho, los días, generalmente las patologías que vimos, las más comunes, los síndromes bronquiales son como hasta 2 semanas. Nosotros aplicando técnicas kinésicas podríamos llegar a reducir a veces hasta la mitad los días que sufre el bebé con la patología. ¿Cómo evitar? Primero, lactancia materna, hasta los 6 meses, ya porque el sistema inmunológico se entrega por medio de la lactancia materna. Además, se favorece el apego materno. Tratar de evitar los cambios de temperatura, no sobreabrigar, tampoco cuando tengamos las mamás en la casa, cuando tengan estufa a parafina, encender y apagar afuera de la casa. Ventilar todos los días en la mañana la casa, ya abrir las ventanas, evidentemente si está la lluvia de frente no va a abrir porque va a entrar la lluvia. Se va a mojar todo. Pero abrir la ventana para que entre oxígeno. Ya el oxígeno mata todas las bacterias que en realidad ellas aman el no tener oxígeno. Hacen fiesta porque son anaeróbicas que se llaman, viven sin oxígeno. Entonces con el oxígeno las matamos. Otra cosa que hay que hacer es lavar constantemente las manos, enseñarle a los niños menores de 2 años cuando ya cooperan que hay que toser con el codo, ya no con las manos, ya no se ocupa eso de toser y ponerse la mano. Ocupar pañuelos desechables, ya, y por nada del mundo, fumar. Pues si ustedes tienen en casa un bebé que tiene un síndrome bronquial, no andar fumando la mamá. No, me dicen, yo fumo afuera, no importa. No, nada. Porque quedan las partículas en la ropa y después cuando le vaya a dar el pecho, las partículas saltan y el bebé las lleva al árbol respiratorio y vuelve a generar un síndrome bronquial. Eso con respecto a las principales infecciones respiratorias agudas en los niños menores de 5 años. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos a Daniel Rabió de haber estado con nosotros, kinesiólogo. Así que muchas gracias y Gracias a usted. cuidarse. A cuidarse.